designa el lugar donde los creyentes en Cristo nos reunimos con el propósito de celebrarle culto al Dios único y verdadero, para ser instruidos por el Señor por medio de la enseñanza bíblica, la palabra escrita. Bien, hoy continuamos con el tema la oración que Dios responde. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan. Eso queda antes de Apocalipsis. Primera de Juan, en el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Por usted bien conocido este texto y tal vez haya escuchado una o más enseñanzas. De hecho, este texto nos asegura que si nosotros nos acercamos con confianza a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dígalo conmigo, Dios me oye cuando oro conforme a su voluntad. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De acuerdo a este versículo, incluido los anteriores que tienen relación con el tema de la oración, Dios nos dice, Dios te dice en esta palabra, Dios me dice que cuando usted o el creyente en Cristo ora al Padre Celestial, entonces Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Cualquiera cosa que tú pidas, número uno, conforme a la voluntad de Dios. Número dos, cualquiera cosa que tú pidas con fe. Porque todo lo que tú pides conforme a la voluntad de Dios y con fe te será dado. No te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la voz de Dios. Te voy a profetizar hoy. Dios te dice que cualquiera cosa que tú pidas conforme a su voluntad y con fe, entonces Él te escucha. Él oye esa oración y por lo tanto va a responder a tu petición. ¿Lo puedes creer? Así lo dice el Señor. Y lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice es un hecho. Lo que Él dice será. Cielo y tierra pasará, pero jamás ha caído por tierra la palabra del Señor. Siempre lo que dijo la boca de Dios se hará. Y siempre la palabra de Dios hace lo que su boca
dijo y dice, amén. Y su boca dice que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y por ende tenemos la respuesta a nuestra oración. Así que nosotros tenemos que tener esa convicción que cuando nos acercamos a Dios para estar a solas con Él, para tener una conversación en la que tú le hables y Él te escucha, en la que Él te habla y tú le escuchas, y cualquiera cosa que tú le pidas conforme a su voluntad, entonces vas a tener sin duda la respuesta. Tú tienes que tener esa convicción, porque Dios lo dice. La única manera en que las oraciones de nosotros no sean escuchadas por el Señor, y si no son escuchadas, no son respondidas, es que hay estorbo en nuestra vida. Porque cuando hay estorbo en nuestra vida, entonces esos estorbos impiden la relación con Dios, impiden que Dios escuche la oración. Escuchar en el sentido no de conocer lo que tú estás pidiendo, porque Dios conoce incluso todo lo que tú vas a pedir mucho antes. Es más, hasta los pensamientos antes que vengan a nuestra mente, las palabras antes que vengan a nuestra boca. Dios ya sabe qué es lo que tú vas a pedir, lo que yo voy a pedir, y en ese sentido Él lo conoce. Pero cuando la Biblia habla de que Dios no escucha, está dando a comprender que no va a responder a esa oración cuando en la vida de una persona hay estorbo. Los estorbos que hay en la vida de una persona obstruyen la respuesta a las oraciones. Los estorbos no permiten que la oración que sale de la boca ascienda a la presencia de Dios. Ni siquiera se eleva unos centímetros. Son palabras que en vez de ascender, lo que van a hacer es caer. ¿Qué obstáculos impiden que Dios responda a una oración? Ya hemos dicho que, número uno, la presencia de pecados no confesados en el corazón de la persona que está orando no permite que Dios responda a la oración. También dijimos que negarse a perdonar a los que nos han lastimado no responde. Cuando oramos, Dios no responde a la oración porque hay un obstáculo que se llama resentimiento. Hay un obstáculo que se llama ira, hay un obstáculo que se llama odio, hay un obstáculo que se hace venganza, que se llama venganza. Entonces, cuando hay falta de perdón hacia otra persona, Dios no responde esa oración. Tampoco Dios escucha la oración de la persona que no quiere oír u obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, cuando una persona se rebela contra el Señor. Hoy vamos a mirar el estorbo de la soberbia. El estorbo de la soberbia. Vamos a leer otro texto. Es Santiago. Váyase unos cuantos libros antes del Apocalipsis. Retroceda. Va a encontrar Santiago en el capítulo 4, el versículo 6.
¿qué dice tu Biblia en el versículo 6 del capítulo 4? ¿Quién lo puede leer? ¿Estamos todos aquí? Este es el momentico en que da sueño. Ok, otra versión. Gracias, hermano. ¿Quién tiene otra versión? Allá en la versión Nueva Internacional dice Dios resiste. O Dios se opone. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué más dice? Y da gracias a quienes, a los humildes. ¿Quién tiene otra lectura que da la misma idea pero con otras palabras? Ok, dice, Dios rechaza a los orgullosos. En otras versiones dice, Dios se opone, Dios resiste a los soberbios. Antes que todo, yo quisiera escuchar ¿qué idea le viene a usted a la mente cuando lee este versículo? ¿Dios se opone o Dios rechaza o Dios resiste al orgulloso y al soberbio? ¿Qué idea le viene a usted a la mente con esa afirmación que da la Biblia? Para usted, ¿qué es rechazar? Para usted, ¿qué es oponerse? Para usted, ¿qué es resistir? Para usted, ¿qué entiende por orgulloso? ¿Qué entiende por soberbio? A ver, ¿quién salva la patria? Vamos, un general que se levante y salve la patria. Una persona que se cree más que otro. Eso se lo reveló el Señor. Gloria a Dios. Ha dado usted la respuesta que indica la teología bíblica con respecto a lo que es el soberbio. ¿Quién otro comunica una idea similar? A ver. La hermana Paulita acaba de decir que el soberbio es aquella persona que se cree más que otro. Se cree superior a otro. Una persona que es egoísta, todo tiene que girar en torno a sí misma. Ajá, ¿qué más? Por allá Pastor Raúl dijo algo. Ajá, por acá, ¿quién más dice algo? Es posible, hermano, que de pronto haya en nosotros soberbia escondida. Y por no saber qué es la soberbia o qué es el orgullo, eso puede ser un estorbo para que Dios nos responda a las oraciones. Porque recuerde que el pecado es el principal estorbo. Y cuando hay pecados en nosotros que están ahí no identificados, pecados que en nosotros están allí escondidos, disfrazados de buenas actitudes, disfrazados de buenos anhelos, buenos sentimientos, pero resulta de que en realidad la esencia es maligna. Bueno, yo les voy a ayudar. Resistir, oponerse, rechazar, da a comprender que Dios se pone en orden de batalla en contra de los orgullosos. Si una persona quiere convidar a pelear a Dios,
asuma una actitud de orgulloso, diciéndoselo de esa manera. Usted sabe que hay otras personas que de pronto le ofenden de alguna manera y eso le revuelve el orgullo, le revuelve el ego y viene entonces la ira y entonces la actitud que asume la persona es: vamos a pelear, ¿qué es lo que es? Vente, ven. ¿Cierto que sí? Y esa es una realidad que se ve en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en la empresa, en la escuela, en la universidad. Eso se ve en todas partes. Y cuando la persona asume una actitud de orgulloso, cuando una persona asume la actitud de soberbia, entonces va a tener a Dios en contra. En vez de estar Dios a favor de esa persona, va a estar en contra. Y horrenda cosa es desafiar al Señor. La palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, el asunto es de qué manera podemos nosotros desafiar a Dios. La Biblia nos habla de Satanás, por ejemplo. Él fue el primero que desafió a Dios. Él incitó a una guerra a Dios. Y él utilizó la tercera parte de la creación angelical. Tomó y formó un ejército y vino contra Dios para guerrear contra él. El propósito era matar a Dios. El propósito era destituir al Creador. Porque Satanás pretendió ser el Dios en lugar de Dios. Satanás pretendió ser el Señor de señores en lugar del Señor. Satanás es una criatura. Y antes de convertirse en Satanás, era un querubín encargado de la alabanza, de la adoración y de muchos otros oficios en el reino de Dios en el cielo. Y como creación, él tenía que estar sometido en obediencia a Dios. Pero de pronto asumió una actitud de orgulloso. Dice la palabra que debido a su belleza, tal vez entre la creación angelical, el más hermoso de todos los ángeles fue Satanás. Así lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, capítulo 28. Y dice que en su corazón se enalteció. Mire todo lo que da origen a lo que es la soberbia, a lo que es el orgullo. Todo tiene un origen. Y el orgullo, la soberbia, tiene un origen. Algo permite que el corazón de una persona cree el pecado de soberbia o de orgullo. Entonces, cuando la Biblia habla de soberbia, se está refiriendo a orgullo. Eso es lo mismo. Así que Dios resiste
a los soberbios. En otras versiones de las Escrituras vamos a leer: Dios resiste a los orgullosos. Pero la obstinación, la arrogancia, la vanidad, el rechazo, el desprecio, es lo mismo que orgullo, que obstinación. Entonces, cuando una persona asume una actitud, ya sea de orgulloso o de obstinación, que es lo mismo, cuando su corazón se llena de arrogancia, cuando el corazón se convierte en un pavo real y se abre. Entonces esa persona está convidando a pelear al Señor. Esa persona está declarándole la guerra a Dios. Y cuando sucede eso, Dios se pone en contra, como ya les dije, de esa persona. Entonces, por ejemplo, un cristiano puede caer en el pecado de orgullo si hace amistad con el mundo. El que ama el mundo, dice la Biblia, se convierte en enemigo ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros sabemos que debemos hacer lo bueno que Dios nos dice, pero pasamos por alto eso y elegimos hacer lo que nosotros queremos, eso es una actitud de soberbia, de altivez. Y cuando actuamos de esa manera, lo que estamos haciendo es poner a Dios en contra nuestra. Cuando un cristiano se involucra en los placeres del mundo, se está constituyendo en un enemigo de Dios. Si una persona escoge dejar de serle fiel a Dios para serle infiel como un adorador, por ejemplo, a un pecado, que es idolatría. Idolatría es todo lo contrario a lo que es la adoración al Dios único y verdadero. Idolatría no solo tiene que ver con tener un ídolo en la casa, una figura que represente a algún demonio, que le puedan llamar virgen esto, el santo esto, el santo patrón de la ciudad. Idolatría también es amar el placer pecaminoso. Entonces, cuando una persona ama el pecado a tal grado que no lo quiere dejar, que no quiere arrepentirse de ese pecado, esa persona está idolatrando ese pecado. Ese pecado se convierte en el Dios de esa persona. Ese pecado se convierte en el Señor de esa persona. Y como lo ama, entonces mantiene una actitud de obstinación. Es decir, sé que tú me dices que esto es pecado y que no lo debo hacer, pero si a mí me gusta, tú no me puedes obligar a hacerlo. Y cuando hay esa forma de ser ante Dios, entonces la persona puede orar, pero Dios no responde a esa oración. Si es un cristiano, va a entrar en un proceso de corrección, en un proceso de disciplina. Dios lo va a meter en la disciplina. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a Israel, el pueblo de Dios. Israel se rebeló contra Dios en muchas ocasiones. Israel se convirtió del Dios vivo al satanismo. En algunas otras
veces. Y sin embargo, cuando ellos oraban, Dios no lo escuchaba. Porque habían incitado a la guerra a Dios. Habían incitado a Dios a pelear en contra de ellos. Pero como era el pueblo de Dios, la intención de Dios no era destruirlo, sino corregirlo. Y Dios permitía que sus mismos pecados, las consecuencias, los frutos de sus pecados, les alcanzaran. Y de esa manera ellos iban siendo corregidos hasta que volvían en sí y entonces se daban cuenta. Tenemos en el Nuevo Testamento una parábola que nos da a nosotros una ilustración. El hijo pródigo. Este se rebeló contra su papá. Este amó las cosas del mundo, amó los placeres del mundo y le pidió al padre que le diera la parte de su herencia. Y luego se fue a vivir, como dicen por ahí, la vida al estilo del pecado. Otros dicen, soltó la perra, no sé qué significa. Pero creo que hablan de algo relacionado a la vida de pecado. Ríase con ganas, hermano. Y cuando estaba en el chiquero de los puercos, que aún anhelaba alimentarse con la comida de los cerdos, dice que estando en esa situación, después que se acabó el dinero, después que se acabaron los falsos amigos, etcétera, se acordó de su padre, que en su casa lo tenía todo. Y volviendo en sí, asumió una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento. Y dijo, volveré a mi padre. La sorpresa fue que cuando llega, encuentra a su padre, que lo recibe con los brazos abiertos y sin merecerlo, le hace una fiesta y mata el mejor becerro del ganado. Dios resiste al soberbio, dice la palabra, pero atiende al que asume una actitud de humildad. Imagínese usted si no tuviéramos un Dios que abre sus brazos esperando que nosotros volvamos en sí y asumamos la actitud correcta delante de Él, que reconozcamos que nosotros realmente, hermano, somos super mega hiper ultra orgullosos, que nosotros somos desde nacimiento personas que estamos marcados por el orgullo, que estamos marcados por este tipo de mal. Entonces, para conocer un poquito más a fondo sobre lo que es el orgullo o la soberbia, lo que causó la caída de Satanás de su estado original de santidad fue el pecado de orgullo, de soberbia. Para mejor comprensión, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel santo. Pero ese ángel santo, cuando peca contra el Señor, él experimentó una transformación y se convirtió en el horrendo ángel caído, en el horrendo ángel rebelde, que se le llama Satanás, la serpiente antigua, el dragón, entre muchos otros nombres. Entonces, el primer pecado que se cometió fue en el corazón de un ángel, en el corazón de Satanás. Lo que quiere decir que el orgullo
como es el primer pecado, es la madre de todos los pecados. Un solo pecado parió todos los pecados de los cuales habla la Biblia. Un solo pecado produjo una descendencia de otros pecados que fueron afectando la vida del ser humano en su esfera espiritual, en su esfera física, que fueron afectando el espíritu, el alma y el cuerpo de la persona, que afectan todos los sentidos espirituales, las emociones, los sentimientos y afecta también la salud física. Un solo pecado dio origen a muchos pecados, así que imagínese que un solo pecado, una actitud de soberbia, todo lo que puede originar en el corazón de una persona. Una persona que le da cabida y lugar a la soberbia puede convertirse incluso hasta en un gay. Porque es que la soberbia o el orgullo es lo que pare otros pecados. Puede convertirse en un drogadicto. Puede convertirse en una persona que trabaja como prostituto. Una persona que trabaja como compañera sexual. Mire lo que hace este pecado. Transformó a un ángel, a un ser santo, a un ser que se le permitía estar en la presencia de Dios, encargado de la adoración y de la alabanza, en el ser más cruel de toda la creación de Dios. Tan así que Satanás, después de haber pecado contra Dios, fue condenado al infierno sin la posibilidad de ser salvado. Aunque ha sido amado por Dios como nos amó a nosotros, Dios no salvó a los ángeles caídos, sino a la humanidad. Porque tan grave es el pecado de orgullo, de soberbia, que lleva a una persona a rechazar por siempre, por toda la eternidad, a Dios y todo lo que es de Dios. Por eso es que Satanás no tiene salvación. Porque rechaza a Dios y todo lo que es de Dios. Entonces, el orgullo es el primer pecado que se cometió. Y este mal dio origen a otros pecados. Ahora, el orgullo nació en el corazón de Lucifer antes de ser Satanás. Y como le decía, todo tiene un principio. Ahora, ¿qué piensa usted? Puesto de que todo tiene un origen. ¿Qué piensa usted qué fue lo que dio lugar en el corazón de Satanás para que se creara el pecado de orgullo? ¿Ah? A ver si me explico. Querer ser igual a Dios. ¿Quién me da otra respuesta? Él quiso ser igual a Dios. Y no hay ningún problema en ser igual a Dios. Porque tú y yo nos dice la palabra que tenemos que ser, que anhelar ser como Jesucristo. Él quería ser Dios. Él quería ser Dios. Él quería quitar a Dios. Él quería matar a Dios. Entonces, hay un principio que dio origen a ese pecado. Lo que engendró
en el corazón de Lucifer el pecado de la soberbia, es que él, número uno, quería ser Dios. Y como quería ser Dios, se negó. Se negó a obedecer a Dios. Se negó a someterse a la autoridad que es Dios. Entonces mire, una sola cosita: el negarse a no reconocer a Dios como su Dios, el negarse a no reconocer a Dios como su Señor, el negarse a no someterse, a no obedecer a Dios, dio origen al pecado de soberbia, dio origen al pecado del orgullo. Y cuando ya ese pecado estuvo maduro, cuando ya cumplió la etapa para entonces manifestarse, Satanás viene y lo que había en su corazón lo lleva entonces a través de sus acciones a la realidad. Por eso dice la Biblia que Dios mira es lo que hay dentro de nosotros, porque tal somos en nuestro interior, así mismo nosotros procedemos. El mejor que nos conoce a nosotros es el Señor. Hay veces que tú ni siquiera tienes conciencia de cómo vas a reaccionar. Por ejemplo, si te sale un león. No sabes si te vas a quedar allí de miedo, o no sabes si vas a salir de carrera. Tú no sabes cómo vas a reaccionar si de pronto tú vas con tu hijo, tu hija, y viene alguien y le pega un tremendo bofetón. No sé si vas a poner la otra mejilla. ¿Ah? O no sabes si de pronto vas a actuar de la manera humana. Imagínate si muchos, por ley fuera ilegal cargar con un arma de fuego. Todos los días, yo creo que yo mataría un poco en un día. En un día. Porque hay veces que tú reaccionas de la manera en que ni siquiera sabes. En que ni siquiera sabes. El corazón de nosotros nos traiciona. ¿Y sabes por qué? Porque desconocemos lo que hay dentro de nosotros. A veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las tentaciones. Satanás sabe cuál es tu debilidad y sabe cuál es mi debilidad. El mejor psicólogo después de Dios se llama Satanás, porque está tratando con el ser humano desde la época de Adán y de Eva. Y él sabe qué es lo que nos atrae a nosotros. Y por eso la palabra nos dice a nosotros que debemos de fortalecernos en el poder de Dios para que lo débil no nos lleve al desastre. Satanás no quiso reconocer a Dios como su Señor, no quiso someterse a la autoridad de Dios. Entonces él se rebeló contra el Señor, etcétera. Entonces el orgullo, la soberbia, pare lo que se llama la rebelión. ¿Y por qué Dios no escucha al soberbio? Porque la persona que asume una actitud de soberbia ya está en un estado de rebelión contra Dios. Ya le declaró la guerra a Dios.
Y lo único que puede realmente revertir a Dios en su contra es asumir una actitud contraria a la de la soberbia, arrepentimiento. Y nadie se arrepiente si primero no reconoce sus fallas, si no reconoce sus pecados. Pero de hecho el rebelde tiene una, entre otras características, que es terco. Es terco. ¿Y sabe quién es el terco? Aquel que le están diciendo cuál es su problema y lo sigue negando y le está echando la culpa a otro. Si es en la iglesia, ¿a quién le echan la culpa? Si es en el hogar, ¿a quién le echan la culpa? ¿Y a quién más? A la esposa. ¿Y a quién más? A los hijos. La suegra es la que más lleva. Si es en la empresa, ¿a quién le echan la culpa? Al gerente, al jefe. Ya se me fue el tiempo. Entonces, hermano, el orgulloso, el soberbio asume una actitud de rechazo a la autoridad. La autoridad es Dios. Y Dios estableció el principio de autoridad para gobernar su creación. Dice la palabra que todo está sometido a las leyes establecidas por Dios. Si ustedes se dan cuenta, la tierra gira alrededor del sol y no se sale de su órbita, porque no es una rueda suelta, está sometida, está en obediencia a las leyes establecidas por Dios. Todo está sometido a lo establecido por Dios. Entonces, en la tierra, por ejemplo, Dios establece autoridades delegadas. Y cuando hablamos de autoridades delegadas, hablamos de personas. En el hogar, por ejemplo, la autoridad delegada, dice la Biblia, que la cabeza del hogar es el hombre. Y la autoridad del hombre o del esposo es Cristo. El hombre tiene que tratar su esposa y sus hijos conforme a la manera en cómo la Escritura indica. El hombre tiene que conducir su hogar hacia el propósito de Dios para el hogar. La mujer dice que debe estar sometida a su esposo. Eso no quiere decir que la mujer tiene que convertirse en la esclava sensual, en la esclava doméstica. No quiere decir que tiene que ser la persona que si el esposo le dice, haz como perrito, jau, 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 párate y brinca. Quiere decir que tiene que trabajar juntamente con su esposo en acuerdo a lo establecido por Dios para llevar a cabo el propósito de Dios en ese matrimonio y para ese hogar. Criar hijos que conozcan a Dios, que experimenten el amor de Dios y que le puedan servir a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cuando no se tiene en cuenta la autoridad que Dios ha colocado en el hogar, hay problema. Hay problema. Todo se distorsiona. Entonces, en vez de ese hogar tener a Dios a su favor, vas a tener ese en contra de Dios.
Allí va a haber enemistad, pleito, contiendas y muchas otras cosas. Porque hay una actitud en algunos de soberbia. Entonces, mis amados, nosotros por naturaleza somos soberbios, altivos. Ese pecado lo heredamos de Satanás. Es más, el orgullo viene a ser la naturaleza de Satanás, o sea, la naturaleza pecaminosa de Satanás que se transfirió a nosotros a través de la desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos adquirieron la naturaleza pecaminosa de Satanás. Y de ahí en adelante toda persona nace siendo pecador. Es decir, toda persona viene a este mundo con el pecado del orgullo. Y para prueba de eso, si usted se da cuenta, para nosotros nos cuesta someternos a la autoridad. Cuando se nos dice, tienes que lavar los platos. Tengo que lavar platos. Tienes que lavar la ropa. Tengo que lavar la ropa. Algunos dicen, ¿y para qué estás tú, mami? Tienes que trabajar para pagar la luz. ¿Y para qué estás tú, viejo? A nosotros nos cuesta. ¿Qué clase de vida es la que quiere llevar, por ejemplo, un cristiano? Analiza, ¿qué clase de vida es la que quiere llevar un cristiano? Que en su casa, y si usted observa desde la edad de la adolescencia, ya comienzan entonces a manifestar las actitudes de soberbia, de altivez. Y hay unos que son tan difíciles que papá y mamá tiran oración y tiran ayuno, y esto es tan peor que aquel asno que cae en un hoyo, y todas las veces que alguien se tira para ayudarle, para sacarle, está estirándole patá, tirándole patá. Y no se puede hacer más nada sino dejarlo allí, a la deriva. Nosotros queremos ser nuestros propios jefes y por eso nos cuesta. Y cuando hay una actitud de soberbia dentro de nosotros, no se admite aún corrección. No se admite ni siquiera el buen consejo. Aunque eso tenga que ver para nuestra propia edificación, para la edificación de la casa, para la edificación de la iglesia. Porque todo tiene que girar en torno a lo que yo establecí. Y cuando hacemos eso, lo que estamos es trayendo a Dios en contra de nosotros. Lógico, el cristiano no va a ser destruido, pero sí va a ser corregido. Entonces, mis amados, toda persona rebelde es un soberbio, porque en su corazón hay orgullo. Y voy a poner un ejemplo, Números capítulo 16. La Biblia nos habla de Coré, Datán y Abirán. Estas tres personas eran líderes, eran príncipes y eran personas sobresalientes entre una multitud. Estaban al frente de una tribu, eran dirigentes del pueblo de Israel, eran personas que gobernaban juntamente con Moisés el pueblo, pero ellos le dieron cabida y lugar a un espíritu de rebelión. Sencillamente estas personas
se pusieron en contra de Moisés y de Aarón, las autoridades que Dios estableció. Y todo lo que Moisés y Aarón hacían era sencillamente llevar a cabo el trabajo de Dios conforme a las normas establecidas por el Señor. Moisés se ciñó a la palabra, Moisés seguía las instrucciones de la palabra, pero esta gente no quería marchar como Dios les indicaba, sino como ellos querían. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón le dieron cabida y lugar al pecado de rebelión y por medio de la rebelión al espíritu de rebeldía. Entonces, cuando ellos vienen y se rebelan contra las autoridades establecidas por Dios, Coré, Datán y Abirán directamente se rebelaron, fue contra Dios mismo. Porque si nosotros nos rebelamos contra la autoridad establecida, delegada por Dios, entonces nos estamos rebelando contra Dios. Por eso es que la palabra dice: sométase toda persona a las autoridades establecidas por Dios. Nosotros tenemos que obedecer, por ejemplo, las leyes de la Constitución colombiana. Pero si, por ejemplo, el presidente va a dar una orden que vaya en contra de las leyes de Dios, eso no significa que tú tienes que obedecer. Si tu esposo te va a dar a ti una orden que va en contra de las leyes de Dios, que te va a llevar a ti a pecar contra Dios, eso tú no tienes que obedecerlo. Si tu pastor te dice: tírate conmigo del precipicio y muramos los dos, tú no tienes por qué obedecer eso. Tú tienes que obedecer es lo que el esposo, la esposa, papá, mamá dicen con respecto a cómo conducirnos a la manera de Dios. Lo que dice el pastor de cómo debe conducirte tú según la Escritura a la manera de Dios. Lo que dice la Constitución con base bíblica, en lo que nosotros tenemos que obedecer como ciudadanos de nuestro país. Entonces, cuando nosotros nos sometemos, estamos obedeciendo a Dios. Y de esa manera estamos rechazando caer en el pecado del orgullo, etcétera. Voy a dejarlo allí porque se nos fue el tiempo y quisiera pues marcar para seguir entonces la semana que viene. Sería bueno que usted en casa, cuando pueda, saque el tiempo y lea un poquito sobre la soberbia, sobre el orgullo, para que el próximo martes pueda enriquecer, pueda aportar más sobre esta enseñanza.